SARS-CoV-2 en distintos aspectos. En la primera presentación vamos a tener al doctor Francisco Barrante, es investigador superior del CONICET y director del Laboratorio de Neurobiología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas, CONICET, Universidad Católica. Es un experto reconocido en el campo de receptores sinápticos, con más de 200 trabajos publicados. Y el título de su presentación es Manifestaciones neuropatológicas del COVID-19. Por favor, Francisco, si podés comenzar. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores. Como verán, el título de mi charla ha cambiado ligeramente. Voy a tratar el tema de la fisiopatología nerviosa en la segunda parte. Quisiera empezar destacando el aporte de una científica canadiense, June Almeida, quien junto con John Tyrrell descubrieron en el 68 los coronavirus y acuñaron el nombre con el que los conocemos hoy, Coronaviridae, en alusión justamente a la corona de espigas que apenas se podía percibir en las décadas anteriores y que hoy ya con la criomicroscopía electrónica podemos definir con enorme precisión y a resolución atómica, y que ellos encontraron semejantes a la corona solar. Lo que vemos aquí es un ejemplo del estado del arte en materia de microscopía, criomicroscopía electrónica multiescala correlativa, con lo cual se ha podido resolver hace muy poquitas semanas la entrada y salida del SARS-CoV-2 de células infectadas, como podrán apreciar aquí en la porción inferior de la célula. Sí. No se está compartiendo. ¿No se está compartiendo? A ver. Yo no lo veo, perdón. Bueno, vuelvo por atrás. A ver un segundito. ¿Lo ven ahora? Ahora sí, no lo vemos. Vemos tu pantalla, no la presentación. Pero qué maldito. A ver. Acá, sin embargo, dice que estoy compartiendo la pantalla. Share screen. Desktop. Ah, ahí va. Perdón por la... Sigue sin salir. No se ve. ¿Sigue sin verse? Sí. No entiendo por qué. Vemos el fondo del escritorio, pero no vemos la presentación. O sea, la ventana que estás compartiendo no es la de la presentación. Ya veo, no entiendo por qué si antes se pudo. Fíjense que estoy compartiendo la pantalla adecuada, que es la pantalla número 2. Y en la número 2 no se ve nada. Hay algo en la parte inferior de la pantalla que se mueve. Vemos tu mouse, pero no vemos la presentación. Sí, ¿no ven la pantalla? Sí. Puede que hayas minimizado la pantalla, Francisco, tu Power o el del archivo. ¿Por qué no tocas, cliqueas, haces doble clic a la presentación? Capaz que ahí se abre. Intenta como abrirse, pero se va hacia otro lado. ¿Por qué no empieza otro orador y yo trato de corregir esto? Porque si no, para no perder tiempo. ¿Puede ser? La doctora Rocco puede seguir y... Sí, si no hay forma, podemos proseguir con la Yes, there's siguiente. no problem for me, Francisco. A ver, Ahí lo vemos. Ahí now está. you're here. Perdón, bueno. Ahí sí. Rápidamente recapitulo. Destaqué la tarea de la científica canadiense June Almeida, quien descubre junto con Tyrrell los virus, a la cual le dan el nombre de Coronaviridae justamente por la corona de espigas que tienen en su periferia. ¿Se ve bien todo ahora? Sí, perfecto. Ok. Y lo que vemos aquí, les dije después, es un ejemplo del estado actual de la microscopía electrónica, donde podemos verlas en cortes sucesivos tridimensionales por microscopía electrónica correlativa, la entrada y la salida del virus
de una célula infectada. Ahora, para apreciar la magnitud del progreso que hemos tenido en estas últimas décadas, hay que remontarse 70 años atrás, en las décadas del 50 y del 60 del siglo pasado. Estos dos sujetos que ven aquí son el austríaco Max Peruzzi y el inglés John Kendrew, que tardaron 6 años en resolver la estructura cristalina de esta proteína, la mioglobina y luego la hemoglobina. Y 55 años más tarde les tarda unos pocos meses a estos científicos que llegaron a obtener el premio Nobel, ya sin corbata, como pueden apreciar, a desarrollar la criomicroscopía electrónica, que ha sido clave en este periodo de COVID para resolver la estructura de este virus. Un breve detour para citar a otro miembro del LMB de Cambridge, también de segunda generación, nuestro compatriota César Milstein, que estamos festejando este año, y sus palabras son particularmente reveladoras. El LMB cumple 70 años ininterrumpidos de ciencia. Los científicos no necesitan pedir subsidios, los fondos son automáticos, no hay individuos sino la institución. Y ya en tercera generación, este joven que ven aquí en remera, tercera, ponen en contexto las palabras de César Milstein. Al joven neerlandés, como se dice ahora, Sjoerd Scheres, les llevó no 6 años como a Kendrew y a Perutz, sino unas pocas semanas de determinar la estructura de la subunidad S1 del virus y la S2, la primera es la que se une a la célula huésped, la segunda es la que permite que se fusione el virus con la membrana de la célula a ser infectada. No solo tenemos conocimiento detallado de la estructura fina del virus, sino que hasta podemos seguir la dinámica del mismo, sabemos los puntos de flexión del mismo en analogía con un Homo sapiens de madera, podemos ver la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo, cómo se flexiona el virus, la proteína S, en la superficie del virión. Sabemos las coordenadas atómicas de los aminoácidos que entran en contacto entre la porción del virus que une a la AK2, que es la metaloproteína que está en la superficie de la célula infectada, y conocemos los epitopos de la proteína S que son accesibles a anticuerpos cuando pueden sortear la coraza de glicanos que tiene la superficie del virus. Ya contamos con suficiente información como para diseñar mutantes de la proteína S2, la que se fusiona con la membrana plasmática, con mayor estabilidad que la versión original, con miras, por supuesto, a la fabricación de vacunas de mejor estabilidad y calidad, especialmente contra las variantes. La reclusión domiciliaria ha hecho que muchos de nosotros, que hoy estamos trabajando en nuestros comunes temas, nos dio la posibilidad de reflexionar, de pensar, y por qué no pensar acerca de las drogas, de la reingeniería de drogas que están disponibles en el cosmos armamentario farmacológico. Normalmente tardan cada droga un término medio de 10 años en ser diseñada. Por lo tanto, reingeniería de drogas es un tema importante. Y el año pasado publiqué este trabajo que justamente alude a este planteo. Y de los miles de drogas disponibles para otros propósitos, el que hayamos identificado una útil justifica su búsqueda. Y se dio precisamente con una droga de producción masiva, como son los corticoides, y por lo tanto relativamente barata. No son la panacea universal los corticoides, pero sí ya han demostrado en estudios estadísticamente validados su eficacia en aumentar la sobrevida de pacientes de COVID graves, que requieren oxígeno o asistencia respiratoria mecánica, al inhibir el síndrome hiperinflamatorio con hiperproducción de citoquinas y reducir la vasodilatación periférica de pacientes en shock. ¿Y qué hemos aprendido acerca del impacto de la COVID sobre el sistema nervioso? Bueno, hemos aprendido bastante. Y esto comienza a las pocas semanas de iniciada la pandemia, cuando los italianos fueron los primeros en establecer el vínculo entre la infección por SARS-CoV-2 y la hiposmia, o sea, la disminución del sentido del olfato. Luego encontramos anosmia total, disosmias
a los que se sumaron las disgeusias, o sea, los trastornos del gusto, y las múltiples patologías combinadas. La transcriptómica entra en este juego del perfilamiento de ARN buscando en células únicas la AK2, la enzima que es el receptor canónico del virus. Y la microscopía junto con la transcriptómica muestran que justamente el epitelio olfatorio, las neuronas, no contienen casi nada de AK2, mientras que las células sustentaculares, que son una especie de glía que rodea a las neuronas, sí lo tienen. O sea que esto nos llevó a pensar que en desjerarquizar la ruta epitelial nasal, esto se basa en dos conceptos. Primero, el de la carga viral. Como ven, no es lo mismo tener una célula con unas pocas partículas virales en su superficie que tener una célula tachonada completamente en toda su superficie con partículas virales. Concepto entonces de la carga viral. Y el segundo concepto, el área receptiva, el área de las mucosas. Mientras que el epitelio nasal cubre una superficie de 150 a 160 centímetros cuadrados y la cavidad oral otro tanto, 215, fíjense que el epitelio intestinal salta un orden de magnitud, 250 metros cuadrados en toda su longitud, especialmente, por supuesto, en los enterocitos. Y la superficie, en el caso del epitelio pulmonar, otro tanto, más o menos 100 metros cuadrados en el hombre y 90 en la mujer. Y esto permite el acceso a la vía vascular de los viriones por mecanismos que les voy a explicar enseguida. Había que pensar entonces en otras vías, otras rutas que pudiese seguir el virus para alcanzar el sistema nervioso. Y como ven, esta ruta a la izquierda, de la cavidad entérica, puede pasar transponiendo el epitelio intestinal a los capilares, de allí a la vena porta, al hígado y a la circulación general para llegar al cerebro. O puede utilizar la vía nerviosa, el plexo submucoso, las neuronas de este plexo, y por vía centrípeta llegar a las neuronas sensoriales de los ganglios de la raíz dorsal, alcanzar la médula espinal, o si no, utilizar una vía anterógrada, como la que ven aquí representada, para llegar a la epidermis, y esto explica en partes, o permite formular la hipótesis de cómo se pueden tener esas lesiones tan graves, dermatológicas, con oclusiones vasculares trombóticas, muy serias, especialmente en los niños. A medida que entendemos más la enfermedad COVID-19, vemos que cada vez se aleja más de la definición inicial. Como ustedes saben, la sigla SARS significa síndrome respiratorio agudo y severo. Y si bien esto parecía ser inicialmente el cuadro clínico definitorio, hoy la COVID es un síndrome multisistémico, no solamente agudo, ni necesariamente grave, que puede afectar esencialmente cualquier tejido u órgano con un elemento en común. Y ese elemento en común, a mi entender, es la afectación del lecho capilar. Y en el cerebro en particular, los capilares están en contacto con prácticamente todas las células del estirpe neuronal y glial. La célula endotelial, a su vez, posee abundantes receptores AK2 y el virus puede, ya sea por vía transepitelial o disrumpiendo las uniones estrechas, alcanzar los pericitos y llegar a los podocitos de los astrocitos. Y por lo tanto, transponer la barrera hematoencefálica. Y estos podocitos y pericitos están debilitados por la tormenta citoquímica que es común en el COVID-19, y el propio cerebro contribuye a este círculo vicioso al sobreexpresar sus astrocitos y la quimoquina CXCL1 y sus neuronas y astrocitos a su vez contribuir en respuesta a la interleuquina 1 alfa.
concomitantemente con la transvasación de neutrófilos que pasan al parénquima cerebral y secreción de más citoquinas todavía. Esto es un círculo vicioso que puede terminar con una encefalitis, como se ha visto, por ejemplo, con el virus herpes simplex HSV1. No es exclusivo del COVID-19. La transcriptómica de ARN de la enzima AK2 ha permitido justamente encontrar en cerebros cuáles son los puntos vulnerables, y esto se ve acá en la porción derecha del esquema, que no siempre son atacados justamente porque las infecciones del parénquima cerebral no son tan comunes. Ahora, otra área mucho menos explorada del COVID es justamente el papel que cumplen los canales iónicos en la fisiopatología de la enfermedad. Y esto lo hemos estudiado en trabajos de revisión de los canales iónicos que tiene el virus, y como vemos acá, en la superficie del mismo, no solamente está la proteína S o espiga, que es la que se une al receptor AK2, sino que también hay otras proteínas que tachonan la superficie de este esferoide, y estas proteínas son pentámeros que están insertos en la membrana, que sirven justamente para el tránsito intracelular del virus y la parte del virus que tiene que ver con la replicación. O sea que esto también interviene muy importantemente en el ciclo celular del virus. Y esto lo resumo para los que quieran tener lecturas adicionales en este review, en el Annual Review de Biofísica que publicamos este año. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Queda algo? Tenés 5 minutos todavía, Francisco. Bueno, el pensar sobre el virus y reflexionar sobre la enfermedad nos ha dado la oportunidad de digamos, plantearnos qué significa esto sobre las políticas científicas y sanitarias. Esta pandemia es un hecho excepcional y una singularidad que nos ha permitido pensar en estrategias. ¿Y qué son estas estrategias? Bueno, por un lado, desde hace más de 5 años ya la ciencia sabía que vendría una nueva epidemia. Quizás no con las características de una pandemia, pero seguramente que algo podía pasar. La pregunta entonces no era si sí o no habría una epidemia o pandemia, sino cuándo. Y la pandemia llegó y encontró aún en los países más sofisticados en materia de desarrollo tanto industrial como de planes de índole sanitario, nos encontró mal preparados, desprevenidos. Y la respuesta fue que en el 95% de los casos se nos dio la paradoja que en la era de la globalización se implementaron casi sin excepción medidas antiglobales, localistas y descoordinadas. Y otro concepto de este ejercicio de pensar es, ¿cuál será la próxima pandemia? No sabemos, por eso le llamamos por ahora la enfermedad X, y varios organismos internacionales la están intentando pensar y desarrollar planes de contingencia para enfrentarla. Y en Latinoamérica, que es el motivo de este simposio justamente, es importante aprovechar el tsunami de esta crisis para tomar conciencia de nuestra fragilidad y diseñar políticas multitransdisciplinarias para prevenir y manejar inteligentemente futuras crisis que seguramente van a tener lugar. Bueno, con esto creo que haberles dado un pantallazo de mi visión sobre la pandemia y sobre el virus en particular, y resaltar el papel importante que ha tenido tempranamente la ciencia básica, la biología molecular estructural y la biofísica, que precede justamente al desarrollo de las vacunas y todas las terapias que estamos intentando implementar. Sin ciencia básica no hubiéramos podido estar en pocos meses en la situación en la que estuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, excelente. Ahora vamos a proceder a unos minutitos de preguntas. Bueno, yo tengo algunas. Describiste muy bien
los posibles sitios de entrada o de acceso del virus al sistema nervioso central, y que prácticamente afecta a múltiples regiones del cerebro. ¿Se sabe algo si el virus puede ser encontrado, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo y o asociado, por ejemplo, a meningoencefalitis, que es algo que durante la primera etapa de la pandemia se empezó a reportar casos, pero que quedó en discordia? Sí, sí, eso, como bien dices, es todavía un tema controvertido y nunca, digamos, era tan cruento en pacientes hacer punciones y todo ese tipo de cosas que no se justificó. Y lo que se vio en realidad es que en el sistema nervioso, la afectación del sistema nervioso es también una panafectación. Puede afectar cualquier cosa. Se está viendo mucho síndrome de Guillain-Barré en el sistema nervioso periférico, se están viendo muchas neuropatías periféricas, y ya con el denominado long COVID o COVID de largo plazo, además de las afecciones neuropsiquiátricas que se están viendo y que van a ser una verdadera pandemia para el mundo sin fronteras, tanto el mundo desarrollado como el más frágil de Latinoamérica, va a ser un tema importante, ya no ya prevenir, sino a tratar de mitigar. Se están viendo muchos cuadros donde la presencia del virus no se llega a detectar, y aún para pacientes asintomáticos que están desarrollando síndromes neuropsiquiátricos sin haber tenido manifestaciones clínicas evidentes de la enfermedad. Así que la paleta que cubre el virus en su afectación es enorme y desafía a los mejores clínicos y neurólogos. Justamente en un review que mostrabas, que escribiste y que mostrabas en la presentación, mencionás de que en términos generales, el sistema nervioso central genera alteraciones neuroinflamatorias. Y cuando pienso en alteraciones neuroinflamatorias, es como, decíamos, el envejecimiento a nivel del sistema nervioso central es una especie también de proceso neuroinflamatorio. Lo que se está describiendo lo que se está describiendo, o trastornos cognitivos, o todos efectos asociados a infección con SARS-CoV-2. ¿Puede ser que, en términos generales, genere una especie de envejecimiento acelerado? Bueno, por más que fuese acelerado, el envejecimiento es un proceso largo de años, así que todavía no podemos mirar hacia atrás y juzgar con 1 año y medio, 2 años de pandemia, si ese es el caso. Lo que sí se sabe es que la edad es un factor de riesgo, sobre todo por las comorbilidades de otras patologías que tienen los pacientes añosos, porque hay hay pacientes de alto grupo etario que sin embargo no han adquirido la enfermedad ni han tenido complicaciones serias. Pero el paciente añoso que entra a terapia intensiva tiene mucho peor pronóstico, obviamente, que un sujeto en plena vida adulta y sin comorbilidades. O sea que es el factor lo has descrito bien, un factor inflamatorio, como muchos describen el estado de envejecimiento cerebral, pero esto se puede aplicar a un estado inflamatorio genérico que tienen los pacientes añosos. Sí. Muchas gracias, De nada. Francisco. Bien, creo que no tenemos más tiempo. No, deberíamos continuar con la siguiente. Deberíamos continuar, sí. Bueno, nuestra próxima disertante es la doctora Patricia Rieken Macedo Rocco, del Laboratory of Pulmonary Investigation de Carlos Chagas, Río de Janeiro, Brasil. El título de su charla es Patogénesis de la injuria multiorgánica por COVID-19 y sus potenciales estrategias terapéuticas. Su charla va a ser en inglés, pero sin embargo la doctora nos dijo que las preguntas las pueden realizar en español, ¿sí? Ella entiende perfectamente el español. Bueno, Patricia, adelante.
So thank you very much for the invitation to be here. I'm very honored. And I have no conflict of interest related to this presentation. We know that SARS-CoV-2, this coronavirus, enters through the nose or through the mouth and bind mainly to this receptor, angiotensin converting enzyme. And these receptors are located in type 2 pneumocytes, macrophages, and the endothelium, and triggers a cascade of inflammation. So we have a balance with some patients with a healthy immune response and some patients with this cytokine storm, this dysfunctional immune response, and with local and systemic inflammatory process. Here is the timeline of the disease. So we have 5 days of the incubation period. Then we have the symptoms: fever, cough, fatigue, anorexia, myalgia, diarrhea. And here we can observe that the dyspnea is present in 40% of symptomatic patients. Here we can observe that the viral load increased during the three first days, and then this viral load reduced significantly. After the third day, we have a significant increase in the antibodies. Interestingly enough, that the maintenance of the viral load has been associated with the higher risk of mechanical ventilation and longer length of hospital stay. So initially, we'll talk about the pathogenesis of COVID-19. We know that the lung is the main organ affected by this SARS-CoV-2. And we may have a mild, moderate, and severe lung damage. And in the case of severe lung damage, we have an ICU admission rate around 5 to 10%. When the pandemic started, we decided to evaluate the CT scan of these patients. And interestingly, that we observed different phenotypes, only observing the CT scan. So we observed a multiple focal, possibly overperfused ground glass opacities. We also observed an homogeneous distributed atelectasis and peribronchial opacities, and a patch ARDS-like pattern. As you can see here, all these patients presented COVID-19, and the CT scan is completely different. Then we observed that we have two important phenotypes. A phenotype 1 that we called the happy hypoxia. I think several physicians that work with COVID-19 observed that even though the level of oxygenation is low, the patients are okay. And we observed that in this case of phenotype 1, the alveoli is not so affected, but you have an increase in perfusion. Since the oxygenation is based on a ratio between ventilation and perfusion, and you don't have a huge increase or change in ventilation or a reduction in ventilation, but we have an increase in perfusion, we will have a hypoxemia. Interestingly enough, these patients present lung function not so altered. Not only we have indeed a reduction of PO2, but we don't have changes in lung compliance because we don't have edema. So Professor Gattinoni decided to call this phenotype as phenotype L, where we have low elastance or high compliance, low VQ, low lung weight because we don't have edema, low recruitability, and we don't need to use a high positive and expiratory pressure to open this lung. In phenotype 2, however, we have an unhappy hypoxia. Nobody is happy because you have a huge edema, even though we have an increase in perfusion. And we have to ventilate these patients, such as we ventilate ARDS patients.
And these patients present high elastance or low compliance, high lung weight because we have edema, higher recruitability, and we need high PEEP levels. And then we decided to ask, after some months of the pandemic, do you think phenotype 2 with ARDS, with the CT scan completely altered, may be attributed to the assisted mechanical ventilation? We know that as soon as the patients arrived in the emergency room, we usually add oxygen, or mask, or CPAP, because of the reduction in oxygenation. However, these therapies, oxygen, mask, high nasal flow, or CPAP, you need the patients breathing spontaneously. And we have the problem. I don't know about in Latin America, but I know about Brazil, because we have a few ICU beds and the mechanical ventilators. And these patients remain with oxygen in the emergency room. And with the oxygen in the emergency room, it may increase the effort. As you increase the effort, you may damage the endothelium. You may damage the capillary. And the problem is that if you damage the capillary, you have more lung edema. You worsen gas exchange and you worsen lung mechanics. So ARDS may be also caused by this mechanical ventilation strategy. And in this case, the patients need to be intubated as soon as possible and not leave this patient in the emergency room. SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, they cause not only pneumonia, and Professor Francisco told us how important it is, because we have brain damage, heart, kidney, gut, liver, as well as the lung. Therefore, the current definition of SARS-CoV-2 may be incorrect. And our group decided to call not SARS-CoV-2, but MODS-CoV-2, because we have a multiple organ dysfunction COVID-19. And we published this new name. Concerning the brain, it was already very well presented by Professor Francisco, and we have a balance between immunological damage and non-immunological damage. So let's... Patricia, ¿nos escuchás? Te perdimos. Oh, sorry. Is everything okay? So concerning the... Is everything okay? Sí, sí. Yes, Okay. Patricia. Okay, because I heard somebody calling me. Oh, so we have hypoxia and hypotension. And because of the hypoxia and hypotension, we may have neurological damage. But as Professor Francisco told us, we may also have micro and macrovascular thrombosis. Concerning the immunological damage, the systemic and local inflammatory process may result in several brain damages. Our group also decided to evaluate whether or not mechanical ventilation per se may induce more brain damage. And we observed when we ventilated these patients with high PEEP levels and we increase the plateau pressure, the driving pressure, you may reduce the venous return, and the reduction in venous return may affect the brain. Concerning the heart, it's interesting because we have the damage through different mechanisms. We have the damage through the entrance of the virus in the myocardium. And we may have a myocarditis and the heart failure. We may also have arrhythmia. And because of the thrombosis, we may have acute coronary syndrome. And we observed the several cases of heart damage because of the SARS-CoV-2.
Concerning the kidney, it's so interesting because we also have not only the inflammatory process locally and systemically, but we may have the damage in the kidney because of the lung damage. Since we have pneumonia or ARDS, the mechanical ventilation per se or the use of ECMO may affect the kidney. We also observe that the hypervolemia, if we decide to give more fluids for these patients, we may also have a kidney damage. We can't forget that the hypercoagulability, the thrombosis, may affect the endothelium and the kidney damage. And the endothelial cell damage through the changes in the cells, not only epithelial, but also endothelial cells, may affect the kidney. The coagulation disorders were so frequent, and we observed the coagulation disorders through two different mechanisms. One mechanism has been associated with local systemic inflammatory response. We know that may affect the endothelium and may induce endotheliopathy. But we also have a state of hypercoagulability. But if you have pneumonia, you also have hypoxia. And because of hypoxia, we have a mechanism called the hypoxic vasoconstriction. And this hypoxic vasoconstriction also induces a process of endotheliopathy. And interestingly enough, you may have a reduction in blood flow, and this reduction in blood flow also induces a process of hypercoagulability. So indeed, we have an endotheliopathy, and we have macro and micro thrombosis. The evolution of these patients with COVID-19 is very, very scaring us, because we don't have only the dyspnea or cough or persistent oxygen requirement. And I will tell you something about that. But we may affect the brain, the heart, the kidney, with what we call the post-COVID or chronic COVID. And this is a problem that we have. It's a health problem that we have now. This is a lung of a patient that died with COVID, with lung fibrosis. And in these autopsies that we performed in Italy with the group that we have been working, we observed the presence of microthrombus. And more interesting, the fibrotic process happened earlier in the course of the lung injury, not in the late phase. 7 days after these patients was admitted in ICU, you can see here a process of fibrosis. And we also observed a late fibrosis. But it's important to know that fibrosis could be an earlier damage. We also start cryobiopsies through endoscopy in these patients in order to understand what's going on with the lung, whether or not we will start ECMO. And we observed, as you can see here, the CT scan with areas of fibrosis, and the lung histology in this brown area here is collagen fiber. Indeed, we have a therapeutic challenge. And several drugs were studied. Hydroxychloroquine, chloroquine, convalescent plasma, tocilizumab, lopinavir, ritonavir. Unfortunately, only steroids showed indeed dexamethasone beneficial effects in some specific patients. Since we have very few time, only 17 minutes, summarize. This guideline panel, what they recommend, the recommendations of Infectious Disease Society of America, and what they don't recommend. So the guideline panel recommends against, please don't use hydroxychloroquine alone or in combination with azithromycin
or hydroxychloroquine as prophylaxis in COVID. Lopinavir, ritonavir. This is antiviral, but not work with COVID. Remdesivir in patients with invasive mechanical ventilation or ECMO. Remdesivir in hospitalized COVID-19 patients. Remdesivir is antiviral, so expensive, and you need to have these patients admitted in the hospital. Ivermectin, please don't use. It's proved. Several studies showed no beneficial effects with ivermectin. Glucocorticoids in patients not hospitalized. The use of COVID convalescent plasma, please don't use. No beneficial effects. And they recommend the use of remdesivir compared to no antiviral treatment in hospitalized patients with severe COVID. As you can see here, this, when I marked with this color means not so important. When I marked with yellow, it's good. And marked with pink, not so good. So remdesivir, I'm telling you, the use of remdesivir 5 days in patients on supplemental oxygen, but not on mechanical ventilation, they recommend, but not so strong. But the use of dexamethasone in hospitalized critically ill patients or hospitalized severe patients seems to be good. The use of neutralizing antibody in mild to moderate COVID patients at high risk of progression to severe disease. They are studying a lot these neutralizing antibodies. The guideline panels recommends the use of tocilizumab plus standard care rather than standard care alone, but only when you have a systemic inflammatory process. Otherwise, please don't use. The use of baricitinib, it's an inhibitor of JAK in hospitalized severe COVID-19 patients. And baricitinib with remdesivir rather than remdesivir alone, but it's not so strong. And I know that you want to know about the molnupiravir, that there was a publication in New England, very recent, a prospective oral treatment for COVID. But we need to know, because it's an oral route, it's good, but so expensive, and we needed to better understand the side effects. So we have to do future investigations. First, the pathophysiology of multiple organ dysfunction. We need to better understand, even though we have several studies. The development of new therapies. Please understand that the pandemic is a little bit far from finishing. The treatment needs to be personalized to manage the SARS-CoV-2. So stop staring the patients and do something. We need to more clinical trials evaluating new therapies for COVID-19. Just do it. And more important than that, vaccination, and use mask. Thank you very much. Thank you, Patricia, for this really interesting and nice talk. We are now open for questions from the audience. I have one comment and one question. It seems like the higher viral load, the worse is the disease. But what happened? No, this is true, or we don't know, maybe. Good question. There is this paper published in Lancet that showed a good relationship between the level of viral load when these patients were already intubated and mechanically ventilated. But for instance, if you analyze the viral load, because it's not a routine to evaluate the level of viral load, in all patients. We know only, it's positive or negative. And they observed that has been associated with a worse prognosis. But the point is,
that we are observing now in ICU that we have some biomarkers that are more important than viral load per se. In invasively mechanical ventilation, the maintenance of high viral load seems to be associated with a worse prognosis, understand? But Yes. not, okay, I have a high viral load, oh, I will go to ICU. No, it's not true. And what happened with the receptor, with the ACE2? Is the kind of a relationship between... This is a very good question. At the beginning of the pandemic, we suffer a lot with this ACE2 because everybody, oh, please, you have to change the antipertensive of all these patients because the ACE2 is the most important receptor. No, it's not like that. You know, we now know that we have other mechanisms, not only ACE2, and you don't need to, you know, to change your medication, you know, because of the pandemic, because of the COVID. And the role of the soluble ACE2 is known. What is the role of ACE2 is important, you know. No, the ACE2, the soluble ACE2. The soluble, the AC2 soluble. No, you know the that membrane. there is no consensus related to this issue. To date, that we have no consensus. That's why I didn't understand, sorry. But to date, no consensus. Okay, thank you. You're welcome. Vamos a proceder con la siguiente presentación, que es la de Marcela, que se nos acaba de unir. La doctora Marcela Mercado Reyes es bacterióloga y especialista en epidemiología clínica y dirige la unidad de secuenciación genómica en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá, Colombia. En los 2 últimos años ha publicado un centenar de artículos en revistas importantes sobre distintos aspectos, desde diagnóstico al desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2, y fue quienes describieron la variante Mu de este virus. Por favor, Marcela, ¿podrás compartir e iniciar tu presentación? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Podés compartir la pantalla e iniciar la presentación que estamos transmitiendo. Voy. ¿Me indican, por favor, si se ve ya la pantalla? ¿Se ve? Iniciar la presentación, por favor. Voy. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto estar compartiendo esta tarde la experiencia que tenemos desde Colombia con el desarrollo de un programa de vigilancia genómica específico contra SARS-CoV-2. Entonces, en el Instituto Nacional de Salud, que depende del ministerio, nosotros venimos haciendo vigilancia genómica desde el 2016 o para diferentes agentes virales, entre ellos dengue, chikungunya, zika, y para algunos agentes bacterianos como salmonella, cólera y algunos parásitos. Pero lo que nos ha retado a todos últimamente es el desarrollo de una vigilancia genómica para pues el germen que nos ataca en este momento, que es el SARS-CoV-2. Inicialmente tenemos pues anclado en el proyecto de virus diversidad el ejercicio de la vigilancia genómica desde el instituto. Sin embargo, dada la emergencia de los protocolos más sencillos, diferentes a Illumina o las técnicas de Sanger u otras, adoptamos los protocolos de Oxford Nanopore y con su secuenciador Minium para poder hacer el ejercicio de la secuenciación. Entonces, normalmente para que se hace secuenciación genómica, se hace pues para evaluar los cambios en la transmisión de los virus o de los microorganismos, se hace para refinar pruebas moleculares y serológicas y ver cómo
cómo funcionan las vacunas y los test diagnósticos, para relacionar la progresión de la enfermedad, la severidad de la enfermedad y adicionalmente la dinámica de introducción de los virus en los países. Como les decía inicialmente, nosotros hemos hecho vigilancia genómica de virus de microorganismos emergentes de interés en salud pública y entre el año pasado y este año, pues en diferentes momentos en el tiempo, hemos adelantado pues el proceso de secuenciación, como lo dijeron ahora, hacia principios de enero, reportamos por primera vez la variante, unas mutaciones específicas en la variante B1, y lo reportamos a Pangolin, y Pangolin nos asigna un número a esta variante, la bautiza como B.1621, y empezamos a ver cómo a través del tiempo esta variante se reporta como variante prevalente en nuestro país, circulando al tiempo con la variante gamma y con otras variantes que empezamos también a ver desaparecer de las que habían circulado en el primer año de pandemia. Adicionalmente, entonces, en julio empezamos a tener conversación sobre la importancia y la presencia de esta variante en otros países, y en agosto nos aprueban, o se aprueba, no porque nos hayan aprobado a nosotros, sino se aprueba a nivel mundial esta variante como variante de importancia o variante de interés, y es denominada con la letra griega mu. Esta variante es de amplia distribución en el continente, pero nosotros con el programa logramos más o menos revisar el ejercicio en diferentes áreas del país. Tenemos en el momento 20 laboratorios que hacen secuenciación genómica. Hicimos una red de secuenciación genómica desde el año pasado a finales del mes de noviembre, y esa red en el momento nos permite tener secuencias, entre 500 y 700 secuencias semanales para el reporte. ¿Cómo logramos que el reconocimiento de esta variante, o cómo fue como el proceso que se desarrolló para que nosotros pudiéramos identificar que era una variante nueva? Básicamente con un modelo de estrategia de vigilancia genómica basado en dos fases. Una estrategia basada en criterios, que es una estrategia de vigilancia rutinaria, y una estrategia probabilística. Esa estrategia rutinaria es la que normalmente hacen la mayoría de los países, teniendo en cuenta casos en ciudades capitales, en ciudades con aeropuertos internacionales, en grupos especiales como edades extremas, trabajadores de la salud, fallecidos, por caracterización de severidad, mortalidad, hospitalización en unidad de cuidado intensivo, y recientemente en vacunados y reinfectados, y también cuando hay aumento inusitado de casos en algunas ciudades que llamamos nosotros conglomerados. Esa es como la vigilancia rutinaria genómica que hacemos con una red de diagnóstico gigantesca que tenemos en el país. Nos envían a estos 20 laboratorios que les mostré las muestras que cumplan criterios virológicos y epidemiológicos, y todos tenemos el mismo protocolo. Adicionalmente, cada 4 meses hacemos un muestreo probabilístico. La semana pasada terminamos nuestro segundo muestreo probabilístico, donde miramos si lo que hacemos rutinariamente tiene los mismos resultados, y obviamente aleatorizamos los laboratorios de la red de diagnóstico y aleatorizamos las muestras que tienen CTs por debajo de 24, 25 en su valor de la curva. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, distribuimos en los laboratorios y obtenemos la información. Acá está un poquito más explicado la estrategia rutinaria, y la estrategia rutinaria que la mantuvimos durante el año pasado y este año hasta abril, nos permitió entonces ver cuál era
la introducción o cómo se manifestaba la introducción de diferentes variantes en el país. Entonces, como ustedes ven, esta es la foto en el tiempo. Tuvimos hasta diciembre del 2020, veíamos diferentes tipos de linajes, como desde A, B, y todavía no teníamos la circulación del linaje C37 que aparece un poco después. Entonces, en este momento de la pandemia teníamos muchos linajes circulantes en diferentes partes del país. Posteriormente, entonces, también teníamos que revisar cómo nos iba con las pruebas de PCR que estábamos utilizando en el país. Nosotros utilizamos una prueba de PCR in-house en el instituto basada en el protocolo de Charité y fue la que recomendamos en general para todo el país. Pero dada la diversidad de variantes que teníamos, fue necesario que nosotros revisáramos si ese tipo de pruebas estaban funcionando adecuadamente y evaluamos las diferentes mutaciones específicamente en la parte de spike del virus, y nos dimos cuenta que las pruebas funcionaban adecuadamente para ese momento. Adicionalmente empezamos a ver algunas sustituciones específicas en la nucleocápside, en la proteína del virus. Todo lo estaba también reportando el mundo a ese nivel, y pues nosotros también detectamos y determinamos esas sustituciones, esas mutaciones. Lo que también hemos intentado revisar es la asociación entre la severidad, la comorbilidad y los linajes de SARS. Lo que sabemos hasta el momento es que lo que dicen a nivel mundial también se presenta en nuestro país. Tenemos aumento de muertes en personas con comorbilidades, con edades avanzadas, y específicamente las comorbilidades que ya conocemos, como diabetes, obesidad e hipertensión. No encontramos diferencias significativas entre los linajes circulantes y la severidad de los casos, que también es lo que en general se mantiene a nivel mundial. Luego de todo ese tiempo, eso fue más o menos entre marzo y diciembre del 2020, y aparece la variante Gamma en Amazonas. Nosotros, como ustedes saben, en nuestra situación, nuestra ubicación geográfica, tenemos amplio territorio en el área de Amazonas, y lo que queríamos ver es si la variante Gamma detectada en Brasil tenía algunas diferencias con la variante, o había mutaciones diferentes con la variante que teníamos circulando en ese momento en Colombia. Y pues en este artículo encontramos que son exactamente iguales, no hubo mutaciones como sí presentamos en otras variantes. La variante Gamma fue muy fuerte a principios del año 2021, sin embargo, como les dije, ya estaba circulando Mu, y circularon muy paralelamente y se mantuvieron generando el mayor número de casos y el mayor número de muertes en el tercer pico en el país. La estrategia probabilística entonces nos permite revisar cómo estamos a nivel global, a nivel de América Latina, y pues obviamente a nivel de América Latina el número de secuencias que aportamos a la base mundial de GISAID es pues relativamente baja, es del 2%, y de estas Colombia aporta el 4.7%. Recientemente la revista Nature nos informa en un artículo cuál es la rapidez con que los países reportan sus genomas, y Colombia ocupa el primer puesto en los países de la región en reportar oportunamente en los genomas, con el mínimo de tiempo entre la recolección de muestra y el ejercicio de la subida de datos a GISAID. Lo podemos ver en verde hacia la mitad de la gráfica, superando algunos países incluso europeos. En estas gráficas entonces podemos ver que circulaba en el primer año de la pandemia, entre marzo del 2020, nosotros reportamos el primer linaje,
Y en enero del 2021, en la gráfica de la derecha nos indica la circulación de las variantes entre febrero y septiembre del 2021. Como ven, es bien diferente el panorama. Al principio de la pandemia tuvimos muchos linajes circulando que se fueron agotando a medida que los linajes con mayor predominancia y con mutaciones más fuertes se fueron manteniendo. Entonces, en la línea punteada vemos el número de casos, en la línea negra igual. Y me voy a enfocar un poco en la gráfica de febrero a septiembre 21, donde la proporción azul la genera la variante mu, la proporción naranja la variante gamma, y lo que vemos ahora en rosado es la proporción de variante delta, que tiene una gran resistencia en nuestro continente precisamente por la circulación de otras variantes con mutaciones interesantes, como es la variante lambda, la C37, y nuestra variante, la variante mu. Este es como lo que también vemos a nivel general en el país a mitades de septiembre, donde vemos una proporción importante, pero también una resistencia importante de la introducción de la variante delta. Entonces, ¿qué pasa con las variantes de preocupación? Se definen como variantes de preocupación hasta el momento 4 variantes son definidas por la Organización Mundial de la Salud, la variante alfa, beta, gamma y delta, básicamente por las mutaciones que se encuentran y por la contagiosidad de las mismas o la capacidad que tienen de contagiar mayor número de individuos a partir de un caso. Entonces, el otro grupo de variantes son las variantes de interés, que las variantes de interés son nombradas en el alfabeto griego de abajo hacia arriba, y tienen características importantes, también relacionadas con las mutaciones y con la contagiosidad, pero no se ha demostrado el mayor número de casos en diferentes países. Entonces, esto es lo que básicamente diferencia variantes de preocupación y de variantes de interés. En algún momento, alguna de esas variantes de interés puede subir a ser variante de preocupación. Entonces, pues es muy importante empezar a definir qué encontramos, y antes de entrar un momento a la variante mu, tuvimos una variante muy similar a la variante mu con esas características de tener mutaciones en unos lugares muy específicos, en E484K, en la posición L249S. Sin embargo, esta variante se extinguió. Salió al mismo tiempo o apareció al mismo tiempo de la variante mu, y esta se extinguió teniendo incluso mutaciones similares a las de la variante beta y obviamente a la variante mu. La propuesta entonces del linaje B1625 en pangolin, que era la variante que les acababa de mostrar, esta variante fue también apareciendo al mismo tiempo de la variante mu, y se mantiene actualmente con una pequeña proporción de casos. Y tiene unas mutaciones interesantes, sin embargo no ha generado un gran número de casos, no generó un gran número de casos en el tercer pico, dominado principalmente por la variante mu y la variante gamma. Quedan 2 minutitos, Marcela. Disculpa que te interrumpa. Sí, señor. El linaje, entonces, 621, que es el que más está en el territorio colombiano, como ustedes pueden ver, estuvo caracterizado, y su variante y sus datos aparecen ya en un artículo publicado. Principalmente tiene mutaciones en E484K, que lo definen como una variante que pueda evadir el sistema inmune y tener una respuesta interesante o diferente contra las vacunas. En el estudio probabilístico, me voy a pasar entonces más adelante, el estudio probabilístico del mes de abril a junio nos dio un porcentaje de presencia de la variante mu del 52%,
de variante gamma del 23% y de las otras variantes aproximadamente el 20%. Actualmente, entonces, nosotros hacemos un seguimiento de los vacunados para evaluar la respuesta inmune, que es algo adicional a lo que hacemos dentro de la parte genómica, secuenciación genómica. Eso lo hacemos mediante neutralización y hemos revisado que durante el tiempo de seguimiento los anticuerpos se van perdiendo. Sin embargo, las vacunas que nosotros colocamos, que me imagino que es igual en Argentina y en algunos países en América, tenemos tantas vacunas que nos ha permitido tener una ventaja sobre países europeos. Tenemos un experimento para anticuerpos neutralizantes frente a diferentes variantes, B1, B1.111, B1 y 621, ya saldrán próximamente los resultados. Y para finalizar, este es el grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Salud, en un laboratorio de genómica que lleva funcionando desde el año 2016. Muchas gracias. Muy buena presentación, Marcela. Pueden preguntar. Una pregunta sería la siguiente. Desde la explosión de variantes desde mediados del año pasado a la fecha, ¿se ha desacelerado la generación, aparición de nuevas variantes o todavía no llegamos a esa fase? Los virus normalmente tienen un mecanismo evolutivo donde en algún momento tiene que frenarse la generación de esas mutaciones. Esto debido a varias cosas. Primero, a las características del huésped. Segundo, a la presión que tengan del medio. Doy los ejemplos de vacunación o tratamientos o, bueno, otras cosas. Y tercero, porque se desgastan evolutivamente de generar esas mutaciones. Entonces, todos esos factores hacen que él o se mantenga o se debilite o ya termine de generar esas mutaciones específicas contra estas áreas, específicamente el spike. Estas mutaciones se dan porque ellos tienen la necesidad de permanecer en el huésped, básicamente. Buenísimo. Vos mencionabas que ustedes utilizan la plataforma de Nanopore para hacer la secuenciación. ¿Es un amplicón específico para la región de Spike o secuencian genoma completo? Todo genoma completo, genoma completo. Hacemos secuenciación de genoma completo porque... ¿Aún para la vigilancia secuencian todo el genoma? Sí, para la nosotros trabajamos con Illumina inicialmente, pero es una plataforma muy costosa. A ustedes les pasó lo mismo, se agotaron los reactivos, no pudimos conseguir reactivos en América Latina y nos tocó empezar con Nanopore, que se utilizaba precisamente para otros microorganismos, incluso para microorganismos ambientales o animales. Entonces nosotros adoptamos esa tecnología y nos ha funcionado muy, muy bien. Buenísimo. Hay un montón de preguntas, pero tenemos que ser justo con la siguiente presentación, así que vamos a proseguir con ella. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Bueno, nuestro siguiente disertante es el doctor Walter Manucha del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, en Mendoza, Argentina, y nos va a hablar de la vitamina D y COVID-19, mecanismos y eficacia. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la organización por permitirnos participar. Celebro el esfuerzo que se está haciendo y muy buenas presentaciones tanto para Francisco, Marcela como Patricia. Bueno, brevemente, yo en realidad hubiera cambiado un poco el título de la presentación porque un poco me trae reminiscencia, ¿no? Como la película Volver al Futuro, porque mucho de lo que se ha informado como novedoso, algunos lo vislumbraban desde hace algunos años atrás. Hace 100 años, la gripe española, y un poco menos en el Reino Unido, teníamos algún antecedente de que tanto a nivel, digamos, lumínico, como a través de la incorporación de nutrientes, se podía de alguna manera frenar
patología de tipo respiratoria o un mejor pronóstico de evolución de enfermedades. A principios del año pasado era claro el correlato inverso entre la severidad del SARS-CoV-2 o de la patología COVID-19 y los porcentajes o los niveles de vitamina D. Esto era claro. Lo que no estaba tan claro era si era causa o consecuencia. Nosotros en Mendoza, de alguna manera, con experiencias, un trabajo que está próximo a salir, pudimos establecer un único relato o correlato en pacientes de cuidados intensivos, de los cuales los únicos que murieron tenían un común denominador, y era pobres, magros niveles de vitamina D, como que se puede ver en este caso, 17 y 7.98 nanogramos por mililitro, mientras que los otros marcadores inflamatorios, dímeros D, comorbilidades, no tendríamos grandes cambios. Puede ser, por supuesto, un hallazgo, no necesariamente estadísticamente significativo, pero iba en consonancia con el mundo. Llamaba la atención esta asociación de comorbilidades y mortalidad o morbilidad con COVID-19, y recordándole que las principales comorbilidades tienen una base inflamatoria que tiene que ver con exaltación del sistema RAS. Fue auspicioso el trabajo del grupo argentino, en donde el cuadro inflamatorio era frenado por un ARA2, como el telmisartán. De hecho, un poco volviendo al pasado, no al futuro, nosotros en el año 2004 informamos por primera vez en Kidney International un efecto no descrito pleiotrópico de losartán como un inmunomodulador antiinflamatorio a través de la selección del receptor AT1 angiotensina 2. Del mismo modo, en el 2012 describimos en mitocondrias de raza espontáneamente hipertensa la expresión diferencial de receptores de vitamina D, y hoy en día con un grupo español discutimos, en una revista de la especialidad, la disfunción mitocondrial asociada a la expresión diferencial de estos receptores. En el 2013 proponíamos una hipótesis desafiante al ambiente científico. ¿Qué fundamento tenía en organismos unicelulares carentes de lo que sería un sistema circulatorio, cardiovascular y osteoarticular, tanto receptores de vitamina D como el sistema completo renina-angiotensina-aldosterona? Casualmente, no creo que sea casualidad, el título de este trabajo, que fue publicado en la Sociedad Americana de Fisiología, era nuestra propuesta de un déficit pandémico mundial de vitamina D asociado a un cuadro inflamatorio y posiblemente relacionado con una exaltación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto estrechamente relacionado a un cuadro oxidativo inflamatorio vinculado por un desbalance en cuanto a la función mitocondrial. Claro está, como han dicho los oradores y como se sabe, que el SARS-CoV-2 altera funciones a nivel multiorgánico. Esto se correlaciona con deficiencia de vitamina D y se correlaciona a su vez con cuadro inflamatorio. Eso lo han dicho y es así. Niveles óptimos de vitamina D pueden mejorar todas esas alteraciones y cuando son insuficientes, empeorar. El grupo de Martineo y Camargo, en el 2017, demostró claramente en cuadros respiratorios que la suplementación con vitamina D era beneficiosa. Y el mismo grupo planteaba como inquietud y pregunta a fines del 2020 si esto podría tener alguna implicancia en COVID-19. Nuestra propuesta, que está inscrita en el Clinical Trials, es una dosis única de 500.000 unidades internacionales, doble ciego contra placebo, randomizado, en un número superior a 200 pacientes. Pero nuestra propuesta no estaba sola en el mundo. Más de 40 trials inscritos en asociación o en soledad a distintas dosis, en dosis única o dosis repetida, intentaron desafiar nuestra hipótesis de trabajo. ¿Qué argumentos desde lo básico y lo clínico fundamentaban esto? Bueno, efectos antiinfecciosos tanto en prevención como en tratamiento. Acá claramente se muestra una inhibición de la replicación viral, tanto para vitamina D como para ivermectina, también el zinc. Tomen nota de esto porque puede ser interesante para considerar más adelante. Los efectos inmunomoduladores, evidentemente descritos ya hace más de una década y reflotados hoy en día en PLOS patógenos en relación a la vía de señalización que utiliza tanto receptores de vitamina D como el sistema enzimático en monocitos macrófagos, células dendríticas, es decir, inmunidad natural e inmunidad adquirida. En relación a lo que decía Francisco,
y Patricia, un dato de interés. Dexametasona, que es un corticoide utilizado en situaciones particulares, fue directamente relacionado en este estudio con un posible sinergismo en relación a un estudio de docking molecular, esto es a principios del 2021, en donde demostraron estabilidad de la conformación en la proteína Spike, y esto reduce de alguna manera la interacción del virus con el receptor ACE2. En este contexto, nosotros proponemos en una revista internacional de vacunología que la suplementación con vitamina D puede ser una alternativa para mejorar o optimizar la eficacia tan variable de las múltiples vacunas que sustentaban un poco este argumento. Pero esta locura nuestra, de alguna manera, fue replicada. Y como pueden ver, el estudio PROTECT en Montreal, Canadá, está evaluando en profesionales de la salud que están vacunados con distintas alternativas, la presencia o la ausencia de vitamina D, y si esto puede aumentar la calidad y el tiempo de duración de los anticuerpos, en este caso neutralizados. Otro mecanismo que justifica las implicancias de la vitamina D de otros grupos, y en el caso particular, como publicamos en la revista de la Sociedad Americana de Fisiología, el capítulo de Fisiología Respiratoria, y también en una revista española, exaltar los niveles de vitamina D o bloquear el sistema RAS es, digamos, positivo en todo contexto. Profundizamos y avanzamos en la discusión de ciertas características en cuanto a comorbilidades y sumamos a la etnia. Un dato importante que, si lo quieren, lo podemos discutir en los minutos de preguntas, pero nosotros propusimos al ambiente científico y discutimos que el pertenecer a la etnia afroamericana tenía un condimento positivo que favorecía no solamente la infección, sino también el pronóstico de morbio y mortalidad, y sobre todo en mujeres. El cuarto argumento es, y que algo comentó Francisco, esto de las uniones célula-célula y las implicancias que han sido descritos para la vitamina D, tanto para ocludina, conexina 43 y caderina, y por supuesto también el zinc que mencioné más temprano. Conjuntamente con el doctor Reitel de San Antonio, Texas, venimos trabajando ya hace algunos años, y un quinto elemento de juicio es el efecto sinérgico de potenciación en cronobiología. De hecho, vitamina D diurna y melatonina nocturna actúan de manera cooperativa por múltiples vías de señalización que nosotros el año pasado comunicamos a través de la revista Life Science, y que evidentemente el eje troncal pasa por una disfunción a nivel mitocondrial, también discutido por nuestro grupo y colaboradores. ¿En qué se centra esto? Y que fue publicado en septiembre próximo pasado, en desacoples, desbalances de estas verdaderas hormonas, porque ahí tenemos una complicación con el nombre de vitamina D, es una hormona, verdadero factor de transcripción de más de 1500 genes, que conjuntamente con melatonina logran generar una suerte de homeostasis, y es la pérdida de esta homeostasis es la que va a condicionar a una implicancia de fallo multiorgánico. Conjuntamente también con el doctor Michael Holick, una eminencia mundial en vitamina D, hicimos una propuesta porque muchos trabajos confunden esto de la vitamina D y los mediadores moleculares de vitamina D, cuáles y cómo deben ser medidos. Un homenaje a colaboradores internacionales, tanto el doctor Holick como el doctor Reiter. ¿Qué concluimos en este trabajo colaborativo? Y esto está próximo porque está bajo evaluación. Un verdadero sinergismo de potenciación, no solamente en el epitelio respiratorio, sino en la vasculatura, algo de lo que se comentó recién, y también a nivel epigenético. El tiempo no me permite ahondar en detalles, pero es muy interesante lo que se puede llegar a demostrar. Hablaba recién Patricia en cuanto a coagulopatía. Vitamina D ha sido demostrada 300.000 unidades internacionales a toxicidad y un efecto claramente anticoagulante. Hablaron también, y sobre todo Francisco, del sistema nervioso, el condicionamiento, la memoria, y yo sumaría dolor, que era una buena pregunta para efectuar. Nosotros hicimos un estudio a nivel internacional, de hecho, con un grupo croata, y como vamos a ver más adelante, se genera la propuesta es un feedback de retroalimentación negativo, que este encierro produce una cronodisrupción, y esa cronodisrupción es un determinante fundamental en la inmunomodulación que condiciona a una mayor infectividad o a un peor pronóstico. También abordamos la teoría o la hipótesis de
lo que sería el dolor desde el punto de vista tisular y espinal. Volver al futuro. Frontier en Neuroscience acaba de comunicar esto de síntomas depresivos y déficit de vitamina D y el correlato que de alguna manera nosotros vislumbrábamos. Comenté un estudio mundial que se hizo en 43 países, esto fue publicado en la revista Health Security el año pasado, donde nosotros demostrábamos morbimortalidad directamente vinculado con déficit de vitamina D, teniendo en cuenta todas las variables de latitud, longitud y hábitos. Y frente a toda esta situación particular, avanzamos en la cronoinducción y también pudimos demostrar esto desde el punto de vista de un estudio con más de 27.000 pacientes. Creer o reventar, volver al futuro, una revista de virología con un estudio integral, ecológico, muy parecido al que hicimos nosotros, logra concluir que llevar los niveles de vitamina D a 40 o 60 nanogramos por litro podría proteger de compromiso serio e inclusive de muerte por COVID-19. Pero, en definitiva, y como todos quieren saber, ¿existe evidencia directa? Bueno, tuvimos una antesala el año pasado con evidencia preliminar del estudio de Córdoba español, en donde tenían cierto correlato, en este caso, no simplemente midiendo los niveles, sino generando un tratamiento. El estudio terminó y con 800 pacientes, 447 tratados, resolvieron y concluyeron de que estos pacientes tenían un menor ingreso a unidad de cuidado intensivo y menor mortalidad. John Biden, el 7 de noviembre, fue electo presidente norteamericano y le contesta: existe evidencia y cada vez más 60.000 unidades internacionales durante 10 días logran reducir la replicación, la positividad y la mortalidad. Evidencia. Pulsos de vitamina D en forma de terapia reducen cuadro inflamatorio en pacientes con COVID. Como se puede ver claramente acá, 15 nanogramos elevados a 88 logran un efecto adyuvante, seguro y eficaz para el tratamiento con el COVID. En nuestro caso particular, una cosa anecdótica es que en la población medida de nuestro estudio, ningún paciente estaba por debajo de los 30 nanogramos por mililitro. Sin embargo, el grupo tratamiento se elevó a más de 100 nanogramos por mililitro y tuvimos un correlato significativo entre marcadores moleculares, angiotensina 1,7, angiotensina 2, y la correlación y el cociente, y por otro lado, las citoquinas pro y antiinflamatorias. Lamentablemente, como nuestro grupo de trabajo era de leve a moderado y tenían la terapia convencional, no tuvimos grandes cambios significativos desde el punto de vista clínico, es decir, la cantidad de días de internación y lo que sería ingreso a cuidados intensivos. Acá tenemos el endpoint secundario, donde no encontramos cambios significativos, y también los eventos, por si a alguno le interesa. Las conclusiones particulares son que la droga es segura, que no generó ningún compromiso, pero lamentablemente el estudio tuvo que detenerse porque no tuvimos cambios desde el punto de vista de la evolución clínica. Pero ¿qué sucede? Tenemos que también tener una perspectiva holística por encima del estudio particular. Cuando una situación, y tomo las palabras de un colega amigo que es José Luis Mansur, en la década, en lo que sería el año, en los albores de 1800, 10 nanogramos por mililitro era lo que se recomendaba para la prevención del raquitismo. En el 95, 20 para la osteoporosis. Hoy en día, los expertos mundiales están recomendando para inmunomodulación 40 nanogramos por mililitro y no 30. Es decir, seguimos en controversia, trabajos a favor, trabajos no en contra, sino sin cambios. En el contexto global, en cuanto a estudios clínicos, hay más de 6.000 trabajos que están evaluando con drogas con patente caras y drogas sin patente baratas, vitamina D, y fíjense en qué posición se encuentra la vitamina D. Estos son miembros del equipo de nuestro trabajo, colaboradores, tanto de la Universidad Jaureche, Javier Mariani, Laura Antonietti, y el Hospital del Cruce con el doctor Carlos Tájer, la Universidad Maimónides, el doctor León Ferrer, el doctor Felipe Inserra, y desde el punto de vista de colaboradores, desde el punto de vista del estudio mecanístico, la doctora Mariela Gironacci, investigadora principal de la UBA, y también el doctor González Maglio, investigador independiente. Ella, especialista en angiotensina 2, angiotensina 1,7, y el doctor Maglio en lo que correspondió a las citoquinas pro
y antiinflamatorias. No mucho más, me apuré en honor al tiempo, y lo que sí queda en el horizonte, que fue mencionado, es que la historia no ha terminado. En el horizonte tenemos el long COVID y todas las secuelas que de ello dependen. Gracias Walter por esta presentación súper interesante que da para hablar mucho y surgen un montón de preguntas y de dudas, ¿no? Yo me preguntaba cuando te escuchaba, digamos, la vitamina D sintetizada endógenamente, los niveles basales, cuando uno le otorga la vitamina exógena o como un medicamento, ¿cuánto aumenta a niveles plasmáticos o a nivel... es decir, uno puede exponerse al sol y evitar tener ese incremento o evitar tener que consumir vitamina D para favorecer tener una mejor enfrentamiento frente a la infección, en este caso de SARS-CoV-2. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, es correcto. Hay toda una discusión en relación a prevención y tratamiento. De hecho, sí se puede usar de manera, desde el punto de vista profiláctico, pero de hecho no hay acuerdo entre sociedades europeas y americanas desde el punto de vista de la endocrinología y para el metabolismo fosfocálcico, mucho menos para la inmunomodulación. Si uno escucha al estudio Gladwell-Heath del doctor William Graham, por ejemplo, las recomendaciones para hacer prevención y en épocas de pandemia pensando en infecciones, pero no solamente para el SARS-CoV-2, hay estudios en otros patógenos, hay estudios en cáncer, hay estudios en cuadros neuroinflamatorios, psicosis. En Cincinnati, por ejemplo, hay estudios muy interesantes con 400.000 unidades internacionales, pero concretamente a lo que preguntaste. No es lo mismo una persona que tiene más de 40, 50 años en la capacidad que tiene de elevar los niveles de vitamina D a un individuo joven. No es lo mismo porque la piel tiene distintas pigmentaciones y esa pigmentación predispone o no a que en la piel se produzca la reacción metabólica necesaria de catálisis para que se active esa 1,25-dihidrocolecalciferol o calcitriol, conocido como vitamina D. El índice de masa corporal, una persona que tiene un sobrepeso tiene que duplicar el régimen de dosis porque la vitamina D es liposoluble, desaparece del plasma y se deposita en adipocito. Un estudio muy interesante a nivel del microbioma ha demostrado hace 2 semanas atrás que yo puedo tomar mucha vitamina D como sustrato, como fármaco, pero independientemente de eso, según el microbioma que puedo llegar a tener, los niveles plasmáticos van a ser interdependientes, es decir, yo puedo aumentar la concentración por un comprimido y sin embargo el microbioma va a determinar, también va a tener una implicancia significativa en cuanto a cuánta vitamina D va a estar circulando. Es decir, inclusive en pediatría y en embarazo hay recomendaciones. Lo interesante del caso es que hoy en día muchos profesionales de salud están pidiendo a nivel de vitamina D. Y te cuento que la Argentina tiene, en el 2015, la estadística decían que el 43% de la población es deficitaria en vitamina D. Nosotros acá en Mendoza hicimos un estudio y 18 de cada 20 personas mayores de 60 años tienen menos de 15 nanogramos, menos de la mitad de lo que hace falta solamente para mantener el metabolismo fosfocálcico. No pensemos en inmunomodulación. Entonces, si yo veo este tipo de resultados, si lo comparo con la dexametasona y con esos estudios de, en este caso particular lo que yo mostré tenía que ver con estudios in silico, pero ¿por qué resistirse a algo que es accesible, que es económico y que se ha probado que prácticamente carece de toxicidad, salvo que la persona tenga una hipercalcemia, que tenga una mutación, que es un millón aproximadamente? Me parece que es momento, y de hecho hemos escrito una editorial bastante fuerte junto con el doctor Polik y junto con el doctor Reiter, un poco reclamando al sistema sanitario esto de que si hay arsenales terapéuticos de bajo costo y que pueden ser beneficiosos para mejorar el sistema inmunológico, no estamos diciendo que es la panacea, obviamente,
es lamentable que no se esté haciendo absolutamente nada de eso, al hablar de evidencia. Yo también pienso en el método científico, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones de sociedades europeas, Claro. ¿no? Y por último, porque estamos muy cortos de tiempo, una pregunta muy cortita. ¿Vos creés que como política de Estado los planes de vacunación deberían evitar el invierno? O sea, deberían ser, ya que en verano uno de por sí naturalmente va a estar más expuesto al sol y la vacuna va a ser más eficaz. No, nosotros hemos hecho estudios, de hecho con el doctor Ferder se hizo un estudio en 4.500 pacientes en Puerto Rico, que es una isla que está los 365 días del año expuesto. Y se hizo un estudio en surfer, en personas que están expuestas al sol. Y la hipótesis de trabajo era, vamos a encontrarnos con niveles elevados de vitamina D. Y sin embargo nos encontramos con la controversia de que los niveles eran en el límite o por debajo. Es decir, acá se trata de oferta y demanda. Vos podés ofertar mucho, pero si la demanda es alta, y acá habla del cuadro inflamatorio, lo que en el 2013 nosotros comunicábamos. Es decir, ¿es falta de aportes nutricionales, higiénico-dietéticos, o es una sobrecarga alostática que tiene que ver con un estrés crónico propio de todas estas comorbilidades y también del envejecimiento, inflammaging, que es el término que nosotros utilizamos en ese contexto, y que esto aumenta las demandas de vitamina D y de muchas otras moléculas que son útiles para contraponerse, para contrabalancear ese sistema alterado, y que de alguna manera no se está, porque el ritmo de vida actual nos lleva a ese cuadro inflamatorio, esa predisposición no solamente a COVID, sino a esa pandemia de la que habló Francisco, de la cual no se sabe cómo se llama y le puso pandemia X o algo así. Bueno, Walter, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Walter, por tu presentación. Bueno, para cerrar el simposio, agradecemos a los oradores por sus presentaciones y a Safis por organizarla y por permitirnos coordinarla con Alejandro Orlowski. Y los invitamos a que sigan conectados porque se viene la charla de cierre de Safis por parte del doctor Rabinov, que seguramente va a estar excelente. Muchas gracias a todos.